Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, auditorio de Radio Zacatecas. Bienvenidos a esta transmisión en vivo del programa Psicoanálisis y Civilización, donde, como siempre, hacemos un esfuerzo por compartir con ustedes un fragmento de la conversación que existe entre el psicoanálisis y la civilización. Está con nosotros en cabina también Verónica Ruiz. Hola Bienvenida. Aldo, hola auditorio, buenas tardes. Sí, así es, como todos ustedes saben, ya el 30 de abril vamos a celebrar el Día del Niño, así que en esta ocasión pues titulamos nuestro programa Si todos fuimos niños, el psicoanálisis y la niñez. Vamos a hablar un poco de eso, así que bueno Aldo, ¿qué tiene que decir el psicoanálisis al respecto? Bueno, todos fuimos niños, definitivamente, ¿no? Y el psicoanálisis ha aportado muchísimo para el descubrimiento, el conocimiento de lo que es el niño, la niñez, la dignidad, digamos, plena, completa del sujeto, para nosotros el sujeto del inconsciente ya en el niño, y sobre todo la relevancia que tiene la niñez para el adulto. ¿Sí? Y la frase de todos fuimos niños nos sirve bastante para recordar que esa niñez que a veces parece sepultada, olvidada en muchos casos, ¿no? Que cae, digamos, en las manos de la represión, se aleja de la conciencia y es una etapa fundamental y determinante para explicar cualquiera de las de la que sea la neurosis en el adulto. O sea, lo que Freud nos indica en términos clínicos es que un psicoanálisis es considerado como tal, como plenamente ejecutado, en la medida en que ha logrado localizar y atender la neurosis infantil del adulto. Es así de importante es la niñez, ¿no? Y tal vez, o en gran medida, es justamente por eso que a veces no queremos saber de eso, o sea, donde triunfa la represión y donde son muy pocos los fragmentos elegidos que sí alcanzan a permanecer en la memoria y desde ahí aparecerá la conciencia. Pero es determinante, ¿no? O sea, la neurosis que sufren, vamos a ponerlo así, el malestar que tienen los adultos en términos generales, es lo que dice Freud, está ligado a un sufrimiento o a una neurosis, ¿sí? Un intento de resolución neurótico que vivió ese adulto en la infancia. Así Ujú. de contundente es Freud a propósito de la niñez, de la neurosis infantil, y y nos pone a los psicoanalistas en esa línea, ¿no? En ese desafío de si somos realmente capaces de localizar y articular en ese sentido el sufrimiento del adulto, los conflictos del adulto, con aquellos primeros conflictos en la infancia. Otro de las contribuciones que hace el psicoanálisis a propósito de lo infantil es uno de sus tres descubrimientos más importantes, ¿no? Uno, como todos ustedes saben, tal vez es el más famoso, es el descubrimiento de lo inconsciente, de todos los procesos psíquicos inconscientes que comandan nuestra vida cotidiana. El otro es, el gran descubrimiento de Freud, es que existe en el ser humano una pulsión de muerte, una pulsión que va a implicar un empuje, un impulso a la mortificación, a la agresividad, a la violencia constitutiva. Además, por supuesto, de la pulsión de vida, de la pulsión este, llamada Eros, ¿no? Lo que conoce o lo que él va a nombrar también como Eros.
la línea del amor, ¿no? De la unión, de la multiplicación, y Thanatos, o la pulsión de muerte, justamente en el sentido opuesto, ¿no? En la línea de la destrucción, de la desunión y de apuntar a la muerte, ¿no? A través de la agresividad, la violencia. El tercer descubrimiento, que es el que también fue muy impactante en aquel momento cuando Freud lo introduce en la cultura, es el de sexualidad infantil. Es decir, todavía hoy podemos reconocer grandes resistencias por parte de sectores de la cultura, para poder admitir qué es eso de la sexualidad infantil. Pero así como Eros, así como Thanatos, Freud piensa que hay una sexualidad, ¿sí? Una sexualidad pensada en términos de placer, displacer generalizado, ¿no? La dinámica del placer y su registro en el cuerpo, o del displacer y su registro en el cuerpo, y la reacción y las acciones específicas que se tienen que hacer para como ecualizar, por así decir, o estabilizar esa dinámica de placer, displacer, que por cierto es muy evidente en el recién nacido y también en el niño. Entonces, así como las pulsiones, Freud pone entonces la sexualidad implícita en la infancia. De ahí que la sexualidad del adulto, de todos los adultos, todos los radioescuchas que nos acompañan, también su sexualidad y sus condiciones muy específicas para ejercerla tienen que ver con raíces en la infancia. ¿Sí? O sea, con cómo ese niño experimentó desde la infancia los conflictos a los que puede llegar a través de la mezcla de sensaciones placenteras o displacenteras en el cuerpo. El cuerpo propio también se construye en la infancia, ¿no? Digamos que el yo se va construyendo junto con el cuerpo imaginariamente desde la infancia. Sí, sí, ahorita a propósito de esto de la sexualidad infantil, ¿no? Cómo el niño comienza ahí a hacer una investigación en relación a la sexualidad, es por excelencia un investigador ahí, está construyendo ahí sus propias teorías y sus propias respuestas, ¿no? Porque el adulto pues le da ahora sí que respuestas, ¿no? Le da propuestas, lo invade, digamos, ahí de respuestas, pero el niño ahí va creando, generando sus propias respuestas, ¿no? Sus propias propuestas, y en función de eso pues también va como orientándose ahí en su goce, ¿no? La exploración sexual, dice Freud, la investigación sexual se culmina alrededor de los 6-7 años. Después hay todo un periodo de represión al respecto, ¿sí? Pero el niño termina de explorar, de saber a través de su propio cuerpo, de su propia vivencia en el cuerpo y de lo que puede ver, por supuesto, en los adultos y su comportamiento o sus exposiciones, lo que es la sexuación también, lo que es la diferencia sexual anatómica, lo que es el cuerpo mujer, el cuerpo hombre, lo que es la relación que tiene el ser humano, por así decir, con su desnudez, ¿sí? Con estos rituales propios del adulto, ¿no? La desnudez por un lado, por el otro lado los rituales al dormir, los rituales al ir al baño, y
fin, es una época en donde es tan importante y tantas cosas se dan que a veces nos resulta increíble, ¿no? O a la humanidad le resultó muy difícil dignificar esa etapa, ¿no? Y más bien era bastante menospreciada, incluso pensar en los derechos de los niños, pues era imposible, no es como ahora, ¿no? Que ahora sí ya tiene todo ese alcance jurídico muy parecido a la historia de los derechos del niño como los derechos de la mujer, ¿sí? Que por cierto ambos antes, pues de ciertos filósofos, eran considerados como hombres, no, mujeres y niños como portadores de semi-alma, ¿no? Decía Aristóteles, ¿sí? O sea, como no plenos, ¿verdad? O sea, esa incompletud. Pues esas frases muy, muy actuales todavía, ¿no? Pues es una mujer o es un niño y se le quita el derecho, o porque son niños se piensa que no piensan, que no Que no razonan. entienden, ¿no? Lo que se está ahí hablando, discutiendo, y no, Y lo entienden entienden muy bastante bien, bien y claro. perciben bastante bien y registran los fenómenos en relación a implicaciones y consecuencias. Este, pero bueno, decía, este concepto de la sexualidad infantil es muy importante porque para el psicoanálisis, para Freud, la sexualidad tiene un origen en la infancia y es la sexualidad infantil el modelo que determina la sexualidad del adulto. ¿Sí? Es muy grande. Ahora, cuando hablamos de sexualidad, que en muchos otros momentos hemos podido hablar de eso, pero ahora que hablamos de los niños, sexualidad infantil, Freud nos recuerda muy bien que la sexualidad a la que él se refiere no puede ser comprendida si no se piensa primero el concepto de narcisismo. Entonces, tal vez pensando el narcisismo en el bebé o en los niños, ¿no? El narcisismo propio de los niños, por ejemplo, al resistirse a empezar a hablar, ¿no? O sea, no querer entrar, digamos, a la lógica del lenguaje, a la lógica del significante. En casos ya muy extremos tenemos los ejemplos del autismo, ¿no? Pero bueno, finalmente hay un momento en donde el niño introduce, ¿sí?, en su narcisismo, se ve trastocado su narcisismo por la lengua del adulto, el lenguaje y los valores entendidos y las reglas y todo la lógica que trae ya, ¿no? La cosmogonía del adulto va a venir a trastocar a este bebecito, para empezar, completamente narcisista, ¿no? Que quiere puro placer y le es insoportable el dolor y no sabe qué hacer con eso más que gritar, y poco a poco a través del lenguaje va a ir matizando ese displacer y esos placeres, y los va a ir de alguna manera ordenando a través de ciertas palabras que se le fueron dichas e impuestas. Regresamos con este punto, Aldo, que comentábamos hace un momento, donde bueno, el niño cuando es inducido en el lenguaje, cuando el niño empieza a hablar, entrar en esa lógica del lenguaje, pues algo pasa ahí, ¿no? Digamos que ese es el nacimiento ya del sujeto, ahora sí, ¿no? Como sujeto de la palabra, ¿no? Empieza ya a operar ahí como una lógica distinta. El sujeto del consciente, que es el sujeto del psicoanálisis, el sujeto de la lengua, el que está atrapado a la lengua, el que tiene como principal síntoma el habla. Bueno, esa sintomatización, digamos, es lo que acabas de decir, como el nacimiento del otro, del lenguaje, ¿no? Del mundo, del registro, de lo simbólico, de lo imaginario, y junto con eso
un montón de cosas como el animismo, pero el punto clave es eso, el sujeto con el que trabaja el psicoanálisis nace no en el instante del nacimiento ahí del parto, sino en el instante, por así decir, en que el sujeto empieza a hablar, que empieza ese cachorro, ese ser vivo, empieza a hablar y en ese momento empieza a transformarse en un ser humano. O sea que el ser humano nace en la niñez, realmente, ¿no? Nace en ese momento de subvertirse él mismo a la lógica simbólica, imaginaria, o sea, las reglas, no solamente las reglas de restricción, que por cierto se padecen muchísimo en la infancia, sino las reglas del lenguaje, de qué significa cada cosa, cómo se habla, es empezar a construir esas asociaciones entre significantes y significados, ¿no? Y cómo él va a ir eligiendo que empieza a decir, que empieza a hablar, cómo hacerlo, se va distinguiendo en función de su narcisismo. ¿Cómo? Sí, se va distinguiendo ahí del otro, ¿no? Se va como construyendo ahí su propia su propia como lectura ahí de sí, su significación ahí, ¿no? Lo que después vamos a llamar su ser, ¿no? Todo su ser, no nada más es su nombre, sino todo su ser. Y el ser que lo va a acompañar, hay que decirlo así, que lo va a acompañar el resto de su vida. Aunque crezca, padezca de represiones, de otras etapas en la vida, ese niño va a persistir en el adulto. Es un poco la teoría de Freud. No sin represiones, ¿verdad? No sin distorsiones, pero ya ves, hay una frase que dice, todos tenemos un niño dentro, pero somos nosotros en calidad de niños que nos distorsionamos y ahora parecemos adultos, pero que en verdad en el fondo, en la base, la estructura que tiene el adulto se creó en la infancia, ¿no? Tú lo sabes también, que ahora con los derechos de los niños, bueno, se pueden finalmente reconocer también una cantidad de abusos que sufren, ¿no? Es en la niñez donde se construyen los fantasmas, sí, que van a acompañar al sujeto toda la vida hasta ser viejo, pues, hasta morir. Esos fantasmas, ¿sí? Pero los abusos de poder, los abusos de confianza, los abusos sexuales, generalmente se sufren en la primera infancia. Es ahí. Y curiosamente, por la creencia, ¿no? Por esta amnesia del adulto, que no le permite reconocerse en los niños, ¿sí? Y que al revés se pretende distinguir de manera absoluta, así como que nada quiere saber tiene de que los ver niños. con eso, ¿no? Hasta luego les resultan algunas personas medio insoportables, pero con una extrañeza, ¿no? Como si ellos mismos nada tuvieran que ver con eso. Y bueno, eso es posible en la medida en que se reprimen una serie de cosas, se altera el yo, y entonces ya aparece en la conciencia como si ese señor o esa muchacha efectivamente no tuviera nada que ver con los niños. Que eso es su propia repulsa a los niños. Tiene que ver con la propia infancia, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué esa...? Sí. Y también, a ver, muchas veces lo que le sucede a la gente es que cuando esa niñez cae en la represión, en el olvido, lo que empieza a hacer es recuperar fragmentos de eso, pero que en verdad son dichos de otras personas, ¿no? Lo que dice la mamá, la tía, la abuelita, el primo, de
yo recuerdo que tú de niño hacías o decías esto, y a veces es así como se va reconstruyendo aquello, y ya te imaginarás pues las distorsiones que empiezan a ver, ¿no? De cómo eso era yo, ¿no? Sí. Sí. Pero es definitivamente fundamental esa etapa para, ahora podemos decir, para la humanidad misma, ¿no? Y que el desprecio o la no dignidad que el ser humano le da a esta etapa de la niñez no es otra cosa más que el producto de su propia hostilidad contra él mismo. O sea, atacar a los niños es un ejemplo de cómo el ser humano se ataca a sí mismo, ¿no? Como en estas guerras que estamos viendo, ¿no? Y tantas que están en la historia de la humanidad, y batallas y conflictos, pero eso que dice Freud, de la agresividad, la violencia, el goce, la pulsión de muerte, y muchas veces termina siendo desembocado en los niños, así como en otros momentos hemos hablado de cómo eso se desemboca en las mujeres, obviamente en las niñas también. Es en la niñez. Atacar la niñez es una manera en cómo la pulsión de muerte del ser humano se manifiesta. Sí, a propósito, ahorita que hablas de Eros y Tánatos, y pues toda la cuestión ahí de la pulsión, justamente también es en esta etapa donde el adulto, ¿no? Digamos ahí los padres, los cuidadores, también tienen ahí un papel importante en cuestión de ayudarle al niño como a regular ahí esa pulsión, ¿no? Porque es un poco ahí de su trabajo también, como es ir encauzando ahí esa pulsión, ¿no? Por ejemplo, esa destructividad ahí, esa agresión que de repente el niño puede experimentar, y que bueno, a lo mejor ahí hay que regular, ayudarle a regular un poco eso, ir como ayudando a ir generando como esas condiciones que ayuden a regular, que él solito pueda ir regularse, ¿no? Qué bueno que lo dices, porque también desde el psicoanálisis podemos definir que el verdadero adulto, o sea, no es una definición en función de la edad, sino en función de la responsabilidad subjetiva. O sea, el verdadero adulto es aquel que ha asumido plenamente una responsabilidad subjetiva de todos sus dichos y de todos sus actos, ¿no? Que no podemos esperarla netamente en el niño, ¿no? Entonces, sí, el programa de hoy es todos fuimos niños, pero algo hay que decir ahí, de que todos somos niños. Sí. O sea, de ver ahí un espejo fuerte en los niños, y que esa idea de olvido, esa represión, ese rechazo, tiene que ver porque no todo fue grato en la infancia, ¿sí? Es más, podemos decir que ninguna infancia es plenamente grata, justamente porque ahí se hace pues toda la exploración, toda la investigación, se ve trastocado por el discurso del otro, se experimentan los grandes abusos. Es el ser humano mismo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, del adulto esperamos esa plena responsabilidad subjetiva, no así del niño, y en ese sentido es donde el amor nos da una eros, nos da toda esa paciencia requerida y ese reconocimiento requerido para esperar que en algún momento él pueda hacerse responsable de sí mismo de manera plena. Bueno, se nos acabó el tiempo. Verónica Ruiz, auditorio, los esperamos la próxima semana. Hasta luego, buenas noches.